Aunque es evidente que los avances tecnológicos y científicos son cada vez más frecuentes, pareciera que nuestra capacidad de asombro tiene fecha de caducidad. Durante las décadas de 1970 y 1980, la gente seguía hablando del impacto visual que la saga de Star Wars les había causado, que al igual que a Blade Runner, sus efectos especiales parecían insuperables. Así como pensar que los primeros celulares Nokia que circularon a finales del siglo XX y principios del siglo XXI eran lo más extraordinario del mundo por su resistencia y cobertura telefónica. Hemos llegado al tiempo en que los niños predicen los finales de las películas futuristas de Will Smith sin ni siquiera leer las novelas previas en las cuales se basaron. Incluso nuestra vida es tan confortable que los tutoriales de YouTube te resuelven algunos problemas cotidianos. En el mundo de hoy, el sentido de rareza y lo inimaginablemente exótico lo tenemos más al alcance. Solo es cuestión de navegar a través de Internet y en cuestión de segundos tenemos las respuestas. Podemos ver la cultura de otros países, paisajes monumentales, la vida privada de famosos, hasta incluso manifestaciones de vida extraterrestre. Dentro de todo este menú de singularidades, ha llamado la atención algunos videos que mantienen cierta peculiaridad en respuesta al proceso visual detallado que han ofrecido las redes sociales. Vemos, por ejemplo, tutoriales que refieren a bases elementales para jugar fútbol, de cómo guisar una chancla, de cómo hervir el agua, o bien un tenedor durmiendo. En estos tutoriales sobresale la mofa acerca del asombro de lo visualmente detallado y lo coloquialmente exagerado. También hemos sido testigos de gente que dobla la voz de algunos videos, procurando dar un mensaje distinto al de los originales, en el que la parte intelectual trasciende por encima de cualquier burdo argumento o respuesta ilógica. Todo esto representa un movimiento visual que, lejos de ser etiquetado, es prudente mencionarlo bajo la construcción de ciertos conceptos. ¿Cabe entonces la posibilidad de pensar en un posible dadaísmo virtual? Para ponernos en contexto, el dadaísmo fue un movimiento cultural surgido primero en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Fue creado en el Cabaret Voltaire en Zúrich, Suiza, entre 1916 y 1922, cuando grandes artistas de distintas nacionalidades se encontraron como refugiados en esa ciudad durante la Primera Guerra Mundial. El mencionado movimiento surgió del desencanto que sentían artistas por ciertas formalidades artísticas durante la Europa del periodo tardío de la Primera Guerra Mundial, actitud que fue consumada con el desinterés social hacia las ideologías hegemónicas de la década de 1910. En este grupo de disidentes figuraron Tristan Tzara, Marcel Janco, Jean Arp, Juliette Roche, Marcel Duchamp y Suzanne Duchamp. Después de varias reuniones informales, empezaron a darle forma a la idea de crear un cabaret internacional. La primera celebración tuvo lugar el 5 de febrero de 1916, en el Cabaret Voltaire, y consistió en un espectáculo de variedades acompañado de canciones alemanas y francesas, con el fin de amenizar las exposiciones de arte. Bambla, o parli bambla, rosilla enfahable hor. Ahoy, ahoy, ouais, c'est bien, prenez les sacs, chaîne, quand l'air, grenouille, du rhum, comment faire, brûler, gire, mieux, l'œil, cheval, blanc, dame, rhum, dans l'église après la à la comtesse, adieu Mathilde, mon cher. Regardez-moi bien, je suis idiot, je suis un farceur, je suis un fumiste. Regardez-moi bien, je suis laid, mon visage n'a pas d'expression, je suis petit, je suis comme vous tous.
Ese mismo año se publicó un panfleto titulado Cabaret Voltaire, que contenía aportaciones de Filippo Marinetti y Amedeo Modigliani. Desde entonces el dadaísmo se expandió con gran notoriedad hacia otros campos artísticos. En Alemania, por ejemplo, encontró refugio entre intelectuales y artistas que apoyaron en su momento al movimiento espartaquista, el cual tuvo como base ideológica el marxismo, cuya liga fue nombrada en honor al líder de la rebelión de los esclavos, Espartaco. Fonética y semánticamente, el dadaísmo es una sucesión de palabras, letras y sonidos a la que es difícil encontrarle lógica. Se distingue por la inclinación hacia lo dudoso, la muerte, lo fantasioso y por la constante negación. El dadaísmo se caracterizó también por gestos y manifestaciones provocadoras en las que los artistas pretendían destruir todas las convenciones con respecto al arte. El movimiento dadaísta fue antiartístico, antiliterario y antipoético, porque cuestionó la existencia del arte, la literatura y la poesía. Como ideología, representaba una forma de vivir y rechazaba todo tradicionalismo, así como toda forma lógica de existencia humana. No por algo, una de las frases favoritas de Descartes que con regularidad citaban los dadaístas era: «No quiero ni siquiera saber si antes de mí hubo otro hombre». El dadaísmo repudiaba la belleza eterna y asentaba su negación hacia la universalidad de las leyes de la lógica, pero a la vez defendía la libertad del individuo, la espontaneidad y lo aleatorio. Los dadaístas recurrían con frecuencia a la utilización de métodos artísticos y literarios deliberadamente incomprensibles y desafiantes que se apoyaban en lo absurdo e irracional. De igual manera, en la actualidad los videos que hacen referencia a tutoriales, en apariencia absurdos, nos dejan mucho que pensar. ¿Hasta dónde puede llegar una cultura visual del consumo? Que existen videos que muestran a un tenedor, plátano o individuo durmiendo, que llegaron a rebasar las 30.000 vistas. La proyección de los mencionados videos reflejan un antiarte, característico de estos tiempos en donde se puede observar lo que sea durante segundos esperando una reacción, aunque el tiempo de espera esté sujeto al estado inerte de objetos y personas. Existe una forma de desafío a lo estético y lo relativamente extraordinario. Por otro lado, un tutorial de cómo dormir que supera las 6 millones de vistas puede trolear a cualquier individuo presto a la capacidad de asombro y sorpresa. No obstante a que el título señala claramente de lo que en forma obvia trata el video, el morbo y la suspicacia muestran el lado más perturbador del espectador. Lo obvio se transforma en una especie de protesta en contra de lo tradicionalmente estético y desafiante. En el mismo tenor aparecen videos de cómo ser un youtuber, de cómo cocinar una chancla, hacer un caldo de tierra o en su defecto cómo jugar fútbol, en los cuales observamos el secreto de lo ridículamente obvio y lo grotescamente trascendente. ¿Qué pensaría entonces Marcel Duchamp sobre este movimiento? ¿Es posible pensar en un dadaísmo virtual?